y que cuando hiciera lo que tenía que hacer en mi vida me iba a dar la oportunidad de ser pastor. Antes no. Y yo me fui para el ejército confiado en la promesa que mi Dios me hizo a mí, como te ha prometido cosas a ti, como nos ha prometido cosas a todos. Y llegó de esos días donde nuestro Dios responde por nosotros. Es que, hermano, por Dios, yo quisiera que usted entendiera y que comprendiera la grandeza de este Dios tan maravilloso, el dueño de esta iglesia, que es fiel a sus promesas, que es fiel a su palabra, que Él responde por nosotros. Aleluya. Estaba cerca de la serranía del Perijá. Habíamos hecho unas operaciones. Y recuerdo tanto que nos dicen: viene un comandante nuevo. Llegó un subteniente, salido hacía poquito de la escuela militar. Andábamos con un sargento. Y cuando el helicóptero llega y deja a mi teniente, nos forma a todos. Como les dije, ahora me bauticé a los 14 años. Y mi teniente nos forma a todos, y el saludo de él es: para no tener problemas aquí con ninguno, todos han de saber que soy ateo. Y que lo peor que le puede pasar al mundo son los evangélicos. Y todos voltearon a mirarme. Y como buen paisa, los paisas somos habladores, yo en las mañanas ahí en el monte donde estábamos sacaba mi Biblia, me ponía a leer y todos se me amontonaban. Y yo lo había hecho, no había problema hasta ese día. Mi teniente le dio a mi sargento: ¿y qué es lo que pasa allá que se amontonan los soldados? Ah, no, ese es el hermano Aguiar. ¿El hermano qué? Aquí hay un evangélico. Sargento, dele la orden a ese soldado: no quiero nada que ver con evangélicos. No quiero que me le enseñe esa bobada a mis soldados. Mi sargento me dice: hey, hermano Aguiar, mi teniente no quiere que hable de Dios. Y yo: no, es que yo me siento a leer la Biblia y ellos me arriman. No es culpa mía, dígales a ellos que no me acerquen. Pero al otro día, esos días, me senté y: hey, hermano, y si es verdad que la Biblia dice esto. Y estábamos ahí amontonados. Y llega mi teniente. Ustedes saben, los militares son muy vulgares. Y empieza a insultar y a gritar. Y cuento hasta 3 y aquí no hay nadie. Y me dice: soldado, póngase de pie. Yo di una orden. Yo no quiero que me le meta esa basura en la cabeza a mis soldados. Yo le dije: mi teniente, el evangelio no es basura, cállese a ver qué estoy hablando. Y entramos ahí en una discusión y yo hice lo que no podía hacer: responder. Que en el ejército no se contesta. Usted se queda calladito y deja que el que manda mande. Pero llegamos a un punto en la conversación donde me dice: vea, ese libro que usted tiene ahí, eso no sirve para nada. Ese libro yo me lo puedo gastar haciendo aretos y en papel higiénico. Y le dije: mi teniente, usted tiene que respetar a Dios. Tiene, me dijo.
Aleluya. Y me dijo, ¿tiene? ¿A cuál Dios? Y estábamos entre el monte y un potrerito. Y recuerdo tanto que saltó delante de todos los soldados afuera el potrero. Y alzó las manos al cielo así delante de todos. Gritó duro y dijo, Dios, si existes, mátame ya. Y ya me había volado el aguiar. Porque cuando ese hombre grita eso y alza los brazos al cielo, yo dentro de mí dije, Señor, partilo en dos. Uno de muchacho es así. Yo no voy a decir aquí que no. Y yo era ahí esperando que sonara el trono y que cayera al suelo. Y yo era entre mí, Señor, usted tiene puntería. Pero no pasó nada. Ese hombre se quedó ahí como 30 segundos y todos los soldados lo miraban y me miraban a mí, mi sargento me miraba y yo dentro de mí porque yo quería que Dios lo matara. Que Dios mostrara que sí existe. Se me pegó lo de Jacob y Juan. Y no pasó nada. Y cuando no pasó nada, bajó los brazos y me señaló delante de todos y me gritó y me dijo, vio soldado, ese Dios en el que usted cree es basura. ¿Dónde está? Hoy para mí, hermanos, fue una cachetada. Para mí fue un problema. Yo sentí que Dios me había quedado mal. Pero cuando ese hombre volteó, yo firme como estaba, le dije, mi teniente, ¿sabe una cosa? No sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, pero Dios le va a demostrar a usted que Él existe, que Él es real, aleluya. Porque como decía ahora el pastor, no lo hemos visto, pero lo hemos sentido en nuestra vida, en nuestra alma, aleluya. Hemos sentido su gloria, su poder, sabemos que es real. Y entramos a una operación en la serranía del Perijá. Les resumo. A los 8 días estaba yo enfermo, no sabía qué tenía. Salimos a esa operación y me enfermé. No era capaz de comer, sudaba, vomitaba todo el día. Caminaba, caía al suelo con equipo, con fusil, convulsionaba. Los muchachos me levantaban, me escurrían el sudor, volvían y me ponían el uniforme y hágale. Y cuando mi sargento no aguantó más, llamó a mi teniente que estaba en la parte de atrás con la compañía y le dijo, mi teniente, traigo a guiar mal. Porque llevábamos muchos días rompiendo selva en la serranía. Y sabe que cuando mi teniente pasó ese día por la tarde, a los 8 días, llevaba sin probar bocado, solo agua. Cargaban agua, era para mí, porque eso, tome agua y agua. Me había infectado de paludismo y como no me lo habían tratado, se me había convertido en un paludismo cerebral. Yo vi morir soldados en el monte de paludismo cerebral. 8, 10 días máximo resiste el cuerpo sin tratamiento. Yo duré 15 días. Y a los 8 días mi teniente pasó y estaba yo tirado. Sargento, ¿qué es lo que pasa? No, es que Aguiar ya no resiste. Me miró y me dijo, soldado, ¿y dónde está su Dios? ¿Dónde está? Y le dijo a mi sargento, quítele el equipo, pero le deja el chaleco y el fusil. Que si se muere, que se muera con el fusil encima. Así es el ejército. Y me quitaron el equipo. 15 días, 7 días después, 8 días después, andé con mi chaleco y mi fusil. Todos los días lo mismo. En el día caía al suelo 4 o 5 veces, convulsionaba, no era capaz de comer, sentía el olor a comida y vomite y vomite y vomite. Y todas las tardes mi teniente pasaba
adelante a pasar revista y me encontraba ardido en fiebre, en escalofrío, y me miraba y me decía: soldado, ¿y dónde está su Dios? A los 15 días llegamos a orillas del río Cesar, ya 15 días sin comer, cuando eso tenía cabello. 15 días sin comer, sin afeitarnos, a mí me sale mucha barba. Llegamos a orillas del río Cesar. Iba yo caminando así, no caminaba, me arrastraba, era un camuflado con un esqueleto encima. No nos podían, no había cómo entrar un helicóptero por el orden público, no había una pastilla, no había nada. Iba así yo arrastrando el cuerpo y de pronto vi así las chanclas de unas mujeres campesinas que cruzaron de un caserío que había al otro lado del río. Y yo alcé el rostro para saludar a las señoras y cuando me vieron gritaron: ¡ah! ¿Qué le pasa al soldadito? Un consejo: no le digan a un soldado soldadito, por favor. Dígale en soldado. A él no le pasa nada, él está aliviado. Porque esa es la mentalidad del ejército, ¿sí? Mano, yo era una calavera andando. Yo era sino huesos. Las cuencas de los ojos eran por allá. Yo estaba más al otro lado que a este. Pero me partía el alma, me dolía en el corazón la afrenta de ese teniente. Todos los días en la tarde. Ya no era capaz ni leer la Biblia, los muchachos me acostaban y me la ponían aquí en el pecho. Pero en la noche ardido en fiebre, hermanos, con un desespero encima. Lo único que venía a mi mente era la palabra de Dios. Y era Dios diciéndome: persevera, resiste, aguanta. Porque Él estaba ahí conmigo, aleluya. Y esa tarde pasamos al caserío, unas casitas de madera. Me subieron a la canoa. Un pescador nos pasó. Y cuando piso al otro lado la playa que me bajan, escucho que cantan: miles de almas cantarán en la gloria más allá. Y yo entre mí dije: uy, ya me morí. Porque esa alabanza se escuchaba, hermanos, que eso me entraba al alma y me daba como una paz. Y yo dije: no, me morí. Me morí hasta que mis amigos me hicieron reacción: hermano, aquí. Pero escuché que estaban cantando, me tercié el fusil y me fui pegado de las casas de madera y escuchaba más cerca la alabanza, más cerca, hasta que llegué a ese caserío, 20 casas de madera en medio de la selva, en la serranía del Perijá. Ni siquiera tenía letrero. Pero nosotros nos conocemos porque el Espíritu de Dios está en nosotros y sabemos quién es el pueblo de Dios, aleluya, quiénes son nuestros hermanos, aleluya. Ahí estaban cantando los hermanos. Había acabado de empezar el culto y había unas escalitas para subir al templo y yo me recosté así porque me daba lidia andar. Y me recosté así, de pronto llegó una ancianita al culto y me tocó la espalda para decirme: joven, bienvenido. Y yo alcé el rostro para decirle a la ancianita: gracias, hermana. Pero cuando me vio, yo era una calavera. Cuando la ancianita me vio, brincó para atrás y dijo: hay poder en Jesús. Y se entró corriendo para la iglesia. Y yo dije: no, Señor, yo he acabado. Me van a terminar de matar con esta reprendida. Y entré al culto. Había un murito en la mitad del salón. Puse mi fusil a un lado y me recosté. Y ese hombre humilde que había ahí, ese pastor,
predicó ese día sobre la confianza en Dios, sobre permanecer en Dios, sobre depender de Dios, sobre que Dios no falla. Él no falla, Él nunca falla. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, aleluya. Y si la masica ya. Y terminó el culto, mis hermanos. Y el pastor despidió. Cuando el pastor despidió, yo me mandé la mano al rostro y me sentí los huesos. Y dentro de mí le dije: Señor, no me sanaste, pero no importa. Cuando miré hacia la salida del templo, estaban ya todos mis amigos allá afuera. Y mi teniente estaba en primera fila con el reloj. Sí, así como está el supervisor ahora, que le mueva. Y estaba así mi teniente. Y empecé a caminar hacia afuera. Éramos 180 y pico de soldados, pero había quedado los dos pelotones con los que iba 62 soldados afuera en la iglesia, esperando a que saliera mi teniente en primera fila. Y yo empecé a caminar hacia la puerta. Y cuando llegué a la puerta del templo, que mandé mi bota derecha afuera del quicio del templo, cuando pisé afuera, yo sentí que del cielo cayó algo. Yo lo sentí cuando bajó, aleluya. Aleluya. Y se me metió por la bota y empezó a subir por mi cuerpo algo caliente. Y cuando llegó aquí a esta parte, escuché cuando hizo. Y cuando hizo, estaba yo parado afuera de la iglesia. Y había 32 soldados así. Y yo los miré a todos. Y dentro de mí dije: ay, Señor, esta gente se enloqueció. Y los soldados eran así. Y le salían lágrimas. Y yo miraba para todos lados porque yo no entendía qué había pasado. Yo no sabía lo que había pasado. Yo no entendí porque simplemente salí del templo y estaba parado ahí afuera. Pero de pronto escucho una voz que me dice: soldado, ¿usted qué se hizo? Y cuando miré, estaba mi teniente desesperado, buscando en los bolsillos un espejo. Y cuando lo encontró en medio de esa situación, se me acercó y me lo estiré y me dijo: mírese. Y me dijo: ¿usted qué se hizo? Había 62 soldados. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Ellos fueron testigos de ese milagro, de este Dios que permanece por los siglos de los siglos. Y si la música la llamas allá, de este Dios cuya palabra permanece, aleluya. Dios había hecho un milagro. Dios había hecho una obra. Dios se había dejado ver con su poder. Y ese teniente orgulloso dobló sus rodillas, alzó sus brazos al cielo y empezó a gritar: Dios, perdóname, tú eres real, tú existes, ese Dios está aquí, aleluya. Y saca la vasija, la llama. Él está aquí con todo su poder. Somos su pueblo. Permanece